Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil, quienes habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada. Y con este nuevo video tutorial te voy a enseñar a construir esta agenda completamente personalizada desde cero, con calendario que te permita manejar todos los eventos que tú tengas y te permita mediante indicadores de color poder identificar actividades que se encuentren pendientes de ser cumplidas o bien actividades que ya están terminadas. Por ejemplo, yo me voy para el día 27 y tengo 3 actividades en marcha, de las cuales ya 2 terminé y tengo una pendiente. Fíjate, aquí me da un indicador, me dice que este día que acabo de seleccionar, lunes 27 de febrero del 2023, tengo algunos o todos los eventos pendientes. Tengo un evento pendiente. Vengo a la base de datos que contiene todos los eventos con enlaces, obviamente, y te lo voy a enseñar a construir, y busco el día, por ejemplo, 27 de estos 3 y fíjate que tengo uno pendiente. Suponga que ya lo culminé y lo terminé. Al pasar directamente a esta agenda mensual, el día 27 pasa a un estado de color turquesa o azul o el color que tú le quieras dar para identificar todos los eventos terminados o todos los eventos como terminados. Te da un indicador de los eventos o actividades que tengas pendientes o terminadas, el total de los eventos, y te permite cambiar entre los diferentes tipos de meses para los diferentes tipos, por ejemplo, de años. No tengo eventos aquí programados, pero obviamente si los anexamos directamente a la base de datos, obviamente los vas a ver sin ningún problema. ¿Qué pasa con los enlaces? ¿Son clicables? Claro que sí. Suponga, por ejemplo, que quiero ir a Google. Entonces el día 15 tiene un evento que contiene una URL para que yo visite. Fíjate de esta celda. Cada vez que yo hago un cambio en la selección, esta fecha cambia. Obviamente eso es automático. Entonces yo le voy a dar clic aquí a Google y fíjate que la ventana se abre sin ningún problema. Por ejemplo, voy a ir a Twitter. Mira, entonces le doy un clic, un enlace de una página web cualquiera, y literalmente se está mostrando cada una de esas URLs clicables, y todo te lo enseño en menos de 1 hora y 15 minutos. Yo podría decir en menos de 1 hora contando esta introducción. Mi nombre es Andrés, muchas gracias por estar en este video y espero que aprendas muchísimo con este tutorial. Bienvenidos a este video. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil, quienes habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada, y con este nuevo tutorial te voy a enseñar a construir esta preciosa agenda que viste al principio del video, completamente automatizada en una versión de Excel tradicional con eventos, utilizando un pequeño calendario para que logres controlar todos tus eventos, tus actividades con un libro de Excel cualquiera o con cualquier aplicación de Excel que tengas instalada en tu computadora o bien en cualquier dispositivo. Vamos a ver lo siguiente. Fíjate, si tú quieres seguirme el paso, puedes descargar este archivo de Excel completamente, como lo tengo aquí, con una tabla de ejemplo en donde yo tengo unas columnas de muestra que contienen una fecha con una hora, un tipo de evento, algunas observaciones, unos enlaces, por ejemplo, para hacer enlaces a páginas web o para hacer referencias al navegador a través de un enlace web, un tiempo de salida y un estado. Por ejemplo, si la tarea ya se encuentra o el evento ya se encuentra terminado o bien se encuentra pendiente para ejecución. Entonces fíjate, la fecha yo la tengo como un formato de tipo americano. Tengo primero el mes, tengo el día, luego tengo el año y aquí tengo la hora. Luego vamos a sacar la hora mediante una fórmula muy básica y muy sencilla. A su vez también tengo el mismo formato aquí. Y dentro de esta columna creé una lista desplegable para todos los elementos que contiene el estado de pendiente o bien el estado determinado. Para crearla, simplemente yo seleccioné toda esta columna, vine a la pestaña datos y posteriormente a la herramienta validación de datos y luego le di clic aquí en lista y creé una cadena de texto llamada pendiente y otra llamada terminado. Listo, eso es todo lo que tienes que hacer. Si quieres descargar este archivo de muestra, por favor hazlo desde la descripción de este video para que vayas haciéndolo directamente conmigo. Primero, pedirte disculpas por lo largo que pueda salir este video, discúlpame de antemano por ello, pero voy a tratar de explicarte todo de la mejor manera, ¿vale?
¿Qué tenemos que hacer a continuación? Si quieres arrancarla desde cero, tienes que activar la pestaña llamada Programador, que la tenemos aquí literalmente, o yo la tengo activa de manera literal. Si tú no la tienes activa, vienes a las opciones del Excel y luego en personalizar cinta de opciones. En esta partecita derecha activas la pestaña llamada Programador, le das clic en el comando aceptar y ella ya te aparece. Si no se llama programador, bien se puede llamar desarrollador. Luego, como vamos a escribir una macro de 2 o 3 líneas de código, una macro bastante básica, necesitamos guardar nuestro libro de Excel como un libro de Excel habilitado para macros. Escoges una ruta en la parte izquierda de este cuadro de diálogo llamado guardar como y luego le colocas un nombre y en este segundo combo le colocamos el libro de Excel habilitado para macros. Tienes que hacerlo así porque si no, entonces no va a soportar ninguna macro. Bien. ¿Qué vas a hacer a continuación? Si descargas este libro de Excel o creas un rango con tus propios eventos, lo primero es convertir este rango en una tabla. Para ello, seleccionas todo el rango de datos, presionas Control T y seguidamente seleccionas la tabla tiene encabezados la tildas, le das clic en el comando aceptar y fíjate que se activa una pestaña. Esta pestaña llamada diseño de tabla la vas a cambiar si tú quieres el estilo dentro de los estilos de la tabla en esa pestaña. Yo por ejemplo voy a seleccionar un estilo neutro de gris con blanco para que se vea bien atractivo. La hoja tiene un tamaño de 120% y listo. En esta pestaña llamada diseño de tabla vamos a colocarle aquí en la parte de izquierda en el cuadro de propiedades un nombre pertinente a esa tabla. Le voy a poner por ejemplo BD mayúscula que hace referencia a base de datos y luego le voy a poner eventos y le voy a dar un enter. Cuando nosotros queramos apuntar a un campo cualquiera de esta tabla, simplemente seleccionamos el nombre del campo, como en este caso, fíjate, y ya estamos haciendo referencia a toda la columna. ¿Qué vas a hacer a continuación o seguidamente de este paso? Vamos a crear dos nombres. Vamos a crear nombres para el formato condicional, para la columna fecha y hora y para el estado. Para ello, vienes a la pestaña Fórmulas, Nombres definidos, Administrador de nombres y creamos un nuevo nombre. En esta partecita voy a colocar un nombre nuevo. Por ejemplo, coloco un guión al piso, le pongo una N como acrónimo de nombre y le voy a colocar por ejemplo fecha hora. Pongo fecha, luego le pongo hora, todo pegado, no puede contener espacios y aquí en donde dice se refiere a, voy a seleccionar esta cajita de texto y voy a hacer referencia a toda esta columna. ¿Listo? Le voy a dar un clic en aceptar y ya tengo mi primer nombre creado. El segundo nombre va a hacer referencia a la columna estado, por tanto guión al piso N, le voy a colocar estado y luego voy a apuntar directamente a toda la columna. Le voy a dar clic en aceptar, fíjate que ya creé los dos nombres en conjunto con la tabla y ya lo tengo. Eso es todo lo que necesitamos hacer de momento. Quiero que te des cuenta que tengo aproximadamente 15 registros. Aquí mira, restando 20 menos 6 más una unidad me da 15 registros. Y el primer registro arranca dentro de la fila número 6 y termina dentro de la fila número 20. Quiero que lo tengas en cuenta al momento de estar construyendo la fórmula porque de pronto ya no regresamos más a esta hoja. Fíjate, la estructura tiene una columna, 2 columnas, 3 columnas, 4 columnas, 5 columnas y 6 columnas. Voy a crear una hoja nueva, entonces vengo y la creo, la arrastro directamente al principio y le voy a cambiar el nombre. Le voy a colocar por ejemplo a esta hoja agenda mensual, vamos a ponerle así, mira, un nombre descriptivo. Le voy a dar botón secundario, color de la pestaña, le voy a poner el mismo de los eventos y luego le voy a subir el zoom a 120%. Voy a seleccionar las primeras 7 columnas, en este caso la columna A, B, C, llevo 3, 4, 5, 6 y 7 para crear el calendario y le voy a colocar un tamaño de ancho de 4 puntos. A la que sigue, por ejemplo en la H, le voy a colocar un tamaño de 5 puntos y ya lo tengo. Ahora, voy a venir por ejemplo a la celda, no sé, a la celda 4, a la celda 5 donde vayamos a crear nuestra cabecera. Vamos a arrancar por aquí en la 3 y voy a traerme toda esta columna o toda la cabecera de esta tabla que va a contener múltiples columnas. Le voy a dar control C,
coloco la columna activa o la celda activa aquí de momento y luego le doy aquí control B, fíjate, y ya lo tengo. Es decir, cada uno de estos elementos de columna literalmente lo estoy copiando dentro de la hoja de la agenda mensual. Le voy a quitar aquí los filtros de momento para que tú logres observar cada uno de los nombres. Fíjate que esta columna, por ejemplo, tiene un ancho de 18 puntos. Esta otra tiene un ancho, por ejemplo, de 20. Entonces vamos a traernos la hora de esta columna en el reporte. Entonces simplemente voy a hacer referencia a la hora. Así mira. Y luego esta va a tener un ancho, creo que era 18, pero como solo vamos a tener la hora, le voy a colocar un ancho de 10, a esta le voy a colocar un ancho de 20 para que entre el evento que yo tengo registrado acá. Era un ancho de 20, esta siguiente tiene un ancho de 30, esta siguiente tiene un ancho de 25, entonces serían 30, 25, la siguiente va a tener 30, esta otra va a tener 25. Y las últimas dos vamos a mirar cuáles son los anchos rápidamente. 18 y vamos a tener un ancho de 15 puntos. 18 y 15 puntos. Seleccionamos, damos botón secundario 18 y luego seleccionamos, damos un botón a ancho de columna 15 puntos. Mira, ya lo tenemos. Estamos organizando el calendario de salida. Esta va a ser la columna de salida de nuestro calendario. Entonces voy a seleccionar este conjunto de celdas, fíjate, y aquí voy a colocar dentro de esta celda, por ejemplo, calendario. Le voy a dar un enter. Mira, todo lo que estoy haciendo, literalmente tú lo puedes hacer sin problema. Voy a darle control 1 para llamar al cuadro de diálogo formato de celdas, alineación. Y luego vengo aquí en donde dice justificar, lo selecciono y centro en la selección, pero centrado. Le voy a dar un control Z, nuevamente control 1. Y aquí en la parte horizontal le voy a decir centrar en la selección, no justificar, es centrar en la selección. Le voy a dar un clic, luego se centra en la selección sin necesidad de combinar la celda. Selecciono esta cabecera y le voy a colocar un color de relleno de azul con una fuente en blanco y la voy a poner en negrita, y para que se vea más bonito le voy a colocar un borde grueso a esto, y a esto inmediatamente también se lo voy a colocar. Fíjate, voy a seleccionar dentro del calendario 6 filas por 7 columnas. Esto va a contener los días, 7 columnas, porque voy a contener el lunes y luego creo mediante las listas de Excel los días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Le voy a colocar, por ejemplo, un relleno de color verde. Le voy a poner negrita y le voy a colocar un borde inferior delgado. Y luego voy a seleccionar 6 filas por 7 columnas. Fíjate, columna 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 para los 7 días. Y luego selecciono 2, 3, 4, 5 y 6 filas. Y le voy a colocar un relleno, así mira, de verde. Y le coloco una línea al piso. ¿Por qué le coloco 6 filas por 7 columnas? Porque un calendario convencional tiene una fila, 2 filas, 3 filas, 4 filas, 5 filas y 6 filas. Siempre va a tener 6 filas por 7 columnas. Entonces yo tengo que crearlo de la misma manera. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué voy a hacer? Voy a crear aquí el mes. Por tanto, vengo y coloco el mes. Lo voy a crear como una cadena de texto. Voy a seleccionar estas 3 celdas. Las voy a combinar. Le voy a colocar el formato a la izquierda. A esto le voy a poner un relleno de color azul con una fuente en blanco en negrita con un borde inferior grueso. Y a esto le voy a colocar, por ejemplo, un colorcito así de azul, y voy a establecer una lista desplegable mediante la pestaña datos, validación de datos, ítem lista, que lo tengo por aquí, y voy a empezar a copiar todos los meses del año. Por ejemplo, enero, luego coloco febrero, luego coloco coma, marzo, no se te olvide delimitarlo por la coma. Luego le coloco enero, febrero, marzo, abril, coloco mayo, luego coloco junio, luego coloco julio y una coma, luego sigue agosto, luego septiembre, voy a ponerlo bien, septiembre, le doy una coma, luego venimos con octubre, luego venimos con noviembre y luego venimos por último con diciembre. ¿Listo? Si yo le doy un clic aquí en aceptar, fíjate que ahora la lista desplegable me permite seleccionar cualquier mes del año. Fíjate, tengo enero, tengo febrero, tengo marzo, los estoy mirando para ver si quedaron bien escritos. Tengo abril, tengo mayo, tengo junio, julio, agosto, septiembre, octubre
noviembre y por último tengo diciembre. Vamos a seleccionar por ejemplo febrero, que es el mes donde estoy grabando este video, y aquí en esta celdita voy a colocar la palabra año, le voy a dar un enter y voy a copiar este mismo formato con la brochita, lo voy a pegar acá y a esto le voy a colocar una línea al piso, esto lo voy a combinar, le voy a colocar este color, línea al piso, y aquí voy a colocar por ejemplo el año 2023. Le voy a quitar esto, de hecho sí, lo voy a centrar aquí en la parte derecha, lo voy a dejar así sin centrado para que se centre como número en la parte derecha y ya está. Aquí en esta celda, en la celda por ejemplo 12, voy a establecer por ejemplo, no sé, hasta el día viernes, vamos a hacerlo así, con 12 filas, voy a combinarlas, el total de eventos dentro del calendario. Fíjate, estoy construyendo solamente el esqueleto, ahorita empezamos a construir las fórmulas muy básicas para una versión de Excel tradicional. Voy a poner total de eventos, vamos a ponerlo rápidamente y le voy a colocar un relleno de color azul con bordes, por ejemplo arriba y abajo, lo tengo por aquí, mira, y una fuente de color blanco, y lo voy a centrar, lo voy a alinear a la izquierda y le voy a subir por ejemplo el tamaño a 14 y le voy a poner una negrita para que se vea bastante bien. Y estas celdas, estas 4 celditas, las voy a combinar y le voy a colocar un relleno de color verde, puede ser también, y le coloco lineacitas arriba y abajo y allí va a ir una fórmula. Obviamente le voy a quitar este centrado para que cuando escriba la fórmula, obviamente yo la puedo escribir aquí sin problema y después le damos nosotros el tamaño. Bien. De momento, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos descargar una fecha del calendario que vamos a crear aquí dinámicamente, lo vamos a colocar aquí dentro de esta fila. Para ello voy a colocar aquí agenda para el día seleccionado, le voy a dar 2 puntos y luego vengo y le coloco un relleno. Entonces copio este mismo formato, lo pego en estas 2 celdas, ya viene el relleno, y luego en esta otra celda le voy a colocar el mismo color de verde con un relleno, con una línea inferior, fíjate, y aquí viene a parar una fecha, por ejemplo la fecha que yo seleccione dentro del calendario. Listo, ya tenemos prácticamente nuestra estructura formada y lo que tenemos que hacer es crear la fórmula para nuestro calendario. Para ello te voy a pedir que hagas lo siguiente y que posiblemente lo entiendas para que puedas aplicarlo en cualquier libro de Excel en donde tú quieras crear un calendario. Fíjate, tienes que conocer cuál es el delimitador de columnas y cuál es el delimitador de filas para las fórmulas de tipo matriz dentro de Excel. Si tú no sabes cuál es el delimitador, simplemente sigue esta regla que yo le enseño a todos mis estudiantes. Voy a crear una matriz, por ejemplo, que tenga 7 columnas. La voy a hacer aquí, mira, voy a crear una matriz que tenga el valor de 1, luego que tenga el valor de 2, voy a ponerlo así, luego 3, luego 4, luego 5, luego 6 y luego 7. De momento yo tengo creada aquí una matriz numerada de 1 a 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué sucede si yo hago referencia dentro de una celda a este rango de celdas, fíjate, de 1 a 7 y evalúo con F9? Estoy creando dentro de Excel unos curly brackets que serían unas llaves y contienen el valor o los valores de este rango de celdas, y aquí tienes el separador de columnas. En mi computador es la coma. Fíjate, en mi computador es la coma. Le voy a dar un espacio, luego le voy a dar un enter y voy a hacer lo mismo para las filas. Voy a arrancar una numeración, por ejemplo, desde 0 para tener aquí 0, 1, 2, 3, 4 y 5. En esencia tengo 6 filas, pero necesito para el calendario arrancar la numeración con el valor de 0. Entonces voy a tomar 0, 1, 2, 3, 4 y luego 5. Fíjate, ahí creé 5 elementos. Vuelvo y llamo en otra referencia de celda todo este rango de datos que arranca en 0 y termina en 5, evalúo con F9 y el delimitador de columnas y el delimitador de filas ya los tengo entonces conocidos. El delimitador de filas para cada uno de los elementos de la matriz sería punto y coma. Quizás en una configuración regional diferente a la mía sea el contra slash, o bien sea la coma, o bien el punto y coma u otro carácter. Eso lo define tu computadora desde la configuración regional. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Quiero que te ubiques en la pestaña inicio, mira. Y aquí en este portapapeles, que sería esta esquinita que me está apareciendo acá, fíjate del diálogo que me aparece, le voy a dar un clic.
el portapapeles está completamente vacío. ¿Qué sucede? Me voy a venir para esta celda, le voy a copiar hasta antes del igual, es decir, lo que se encuentra dentro de los curly braces, lo voy a copiar con control C, le voy a dar un escape, ingreso a la siguiente celda y voy a copiar esta otra matriz delimitada por filas con control C y eso es todo, ¿vale? Voy a venir acá, voy a borrar todo esto que yo acabo de crear mediante esta pestaña inicio, voy a seleccionar todo así de momento, mira, pestaña inicio, luego el grupo edición, ubico el borrador, le doy borrar todo y ya lo borro. Voy a crear la fórmula matricial que va a definir el calendario. Para ello voy a seleccionar todas las celdas, mira, lo tengo seleccionado, le voy a dar igual y en esta selección yo voy a crear mi fórmula. Tienes que seleccionarlas todas porque vamos a crear una matricial cuadrada de 6×7 o una matricial rectangular de 6 filas por 7 columnas. Para ello voy a abrir un paréntesis y voy a pegar el valor de 1 a 7 dentro de la matriz delimitada por columnas, es decir, la que va a especificar cada uno de los días de la semana. Aprecia muy bien, si yo evalúo con control shift enter, y no se te vaya a olvidar, es control shift enter, estoy creando para cada una de las filas y para cada una de las columnas una numeración que va 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Literalmente no voy a perder la selección, voy a tener todo seleccionado allí. Y ahora voy a quitarle el paréntesis con el que cerré y voy a establecer una suma de salida, es decir, sumo el retorno ahora de la matriz delimitada por filas y a esa matriz le voy a multiplicar el valor de 7. 7 son los días de la semana y en este caso lo multiplico cada uno de estos elementos, 7 por 0, 7 por 1, 7 por 2, 7 por 3, 7 por 4 y 7 por 5. Lo multiplico por la matriz por filas, que se va a sumar en cada uno de los elementos de esta matriz resultante y me va a arrojar un resultado de 42 elementos. Evalúo nuevamente con control shift enter y fíjate ahora que tengo numerados la primera fila de 1 al 7, la segunda del 8 al 14, la tercera del 15 al 21, la cuarta del 22 al 28, la quinta del 29 al 35 y la sexta del 36 al 42. Es decir, tengo 6 filas por 7 columnas que me dan literalmente 42 registros, 42 cuadritos, 42 números. No pierdas la selección. ¿Qué voy a hacer a continuación? Le voy a dar F2 y a este resultado que tengo encerrado dentro de un paréntesis general que tengo ahí, esa operación matricial, le voy a sumar el valor de la función fecha que voy a construir o le voy a sumar el valor de una fecha que voy a construir mediante esta función fecha. El año que voy a tomar va a ser este, fíjate, el 2023. No importa si lo fijas o no como absoluto, aquí no importa porque estoy evaluando la fórmula sobre todo el rango. Es una matricial compuesta y cuadrada. Luego, en el argumento mes de la función fecha, voy a llamar a la función mes para convertir esta cadena de texto en un número. Tomo la cadena de texto y luego con un ampersand le concateno el valor de 1 y al evaluar con F9, fíjate que estoy devolviendo el mes no como una cadena de texto, sino como un valor numérico y posteriormente genero el día número 1 de esa fecha, es decir, voy a tomar el valor de 1 perdón, tomo el valor de 1, cierro con un paréntesis y ya tengo la fecha del primer día del mes de febrero del año 2023. Bien, ¿qué voy a hacer a continuación? Le voy a restar el valor del día de la semana. Para ello, llamo a la función día semana y me está pidiendo un número de serie. En este caso es una fecha. ¿Y cuál va a ser la fecha? La que acabé de crear en el paso anterior. La copio con control C, la pego con control V en el número de serie y posteriormente en el tipo selecciono el número de 2, es decir, el lunes arranca con 1, martes con 2, miércoles con 3, jueves con 4, viernes con 5, sábado con 6 y domingo con 7 para identificar cualquier día de la semana. Si yo evalúo con control shift enter, estoy devolviendo un montón de fechas dentro de la matriz. Esto te lo puedo demostrar rápidamente convirtiendo el formato de esta fecha en un formato de día. Le doy control 1 para llamar al cuadro de diálogo formato de celdas. Vengo a la pestaña número y en personalizada coloco devuélveme por favor de esas fechas los dos dígitos del día mediante 2Ds, doy clic en aceptar y fíjate que ahora ya tengo
todas las fechas de mes de febrero. Si yo vengo aquí al sistema o a mi sistema, fíjate que febrero arranca el día miércoles y termina en la quinta fila el día martes. Entonces el febrero arranca el día miércoles en la primera fila y termina el día martes de la fila número 5. El resto de días que yo tengo registrados aquí serían, en este caso, días del mes anterior y serían días del mes posterior. Vamos a hacer la selección bien aquí para mostrártelos. Estos serían días del mes posterior, es decir, de marzo. ¿Cómo hago para identificarlos? Voy a borrar todo esto que tengo en el portapapeles, voy a cerrar el portapapeles y voy a escribir una regla de formato condicional. Una regla de formato condicional bastante simple que me va a permitir reconocer cuáles son los días del mes. Voy a escribirla, por ejemplo, por aquí. Es decir, voy a llamar directamente a la función mes, voy a hacer referencia a la primera celda, el formato condicional la va a ejecutar sobre el resto de celdas, cierro literalmente a la función mes para calcular el día del mes, en este caso es enero, me devuelve el valor de 1, ahí me lo está retornando correctamente, y le digo mediante una prueba lógica, dime cuáles de esos meses, de cada una de esas fechas, son diferentes al mes que yo tenga seleccionado en esta cajita de texto o en este convito o en esta lista desplegable. Para ello llamo a la función mes, tomo nuevamente la cadena de texto, la fijo con F4, el formato condicional la requiere así fijada y posteriormente le concateno el valor de 1. Fíjate que si yo evalúo esto con F9, retorno un valor lógico o un valor de verdadero o bien un valor de falso. Copio esta regla, le doy un escape, hago nuevamente la selección. Vengo a la pestaña inicio, formato condicional, nueva regla, le doy una regla para aplicar el formato condicional y ahora establezco el relleno o bien la fuente o bien el borde. Yo solamente voy a establecer la fuente, la voy a establecer por ejemplo en cursiva de color gris, le doy clic en aceptar y fíjate ahora que cada una de las fechas que pertenecen al mes anterior y al mes posterior se está marcando de manera literal con el color de gris en cursiva. Así va a pasar para cada uno de los meses. Listo, ya tenemos construido nuestro calendario. Vamos a hacer una pequeña macro que nos permita devolver al seleccionar un rango o una celda de este rango que oscila desde la celda A5 hasta la celda G10, me permita llevar esa fecha directamente a esta celda. Recuerda, lo que yo tengo aquí en este caso es una fecha, entonces para ello vamos a escribir una macro muy simple. Voy a ir al entorno de programación de Visual Basic para aplicaciones. Vengo a la pestaña programador, luego vengo a Visual Basic y voy a ubicar la hoja donde se encuentra la agenda. En este caso es la hoja número 1, fíjate que tengo acá, le voy a dar un doble clic y la voy a abrir. Voy a seleccionar del primer combo el objeto Worksheet que despliega el evento Selection Chain, que en el target está cargando directamente el rango que yo vaya a seleccionar. Para ello escribe lo siguiente tal cual como yo lo voy a escribir y nunca te vas a equivocar. Voy a crear una variable mediante la palabra reservada DIN que se llame por ejemplo celda activa y le voy a llamar o la voy a crear bajo el tipo de objeto range, y a esta celda activa le voy a almacenar la celda activa que me devuelva target, es decir, le voy a decir tú eres igual a target, que va a contener la celda que selecciona el usuario, y posteriormente le aplico la colección de celdas para llamar solamente la primera que el usuario haya seleccionado de un rango que puede contener una o varias celdas. Aquí voy a establecer una condición muy simple, le voy a decir por ejemplo si del objeto application.intersection, voy a llamar al método intersect, la celda que selecciona el usuario se encuentra por ejemplo intersectada con la del rango A5 a G10, entonces devuélveme una respuesta lógica de verdadero para yo posteriormente hacer algo, es decir, enviar la fecha directamente a la cajita de texto o a la celda que la va a contener y me va a permitir hacer el filtro. Para ello voy a abrir un paréntesis y el método intersect me está pidiendo un rango, pues básicamente le paso el rango de la celda activa y luego le voy a dar una coma y en el argumento 2 voy a crear un rango mediante la propia range del objeto Worksheet que oscile en la referencia de celda que va a contener el calendario, que en este caso es de la celda A5 hasta la celda G10.
¿Listo? Cierro el método interset y le voy a preguntar mediante este método si eso que está evaluando me devuelve un nothing, es decir, si devuelve una celda intersectada. Entonces vengo aquí, le pongo un nothing y luego le voy a decir entonces haga lo siguiente, pero esto me va a devolver un valor de falso si encuentra una celda, pero si no encuentra una celda me devuelve el valor de verdadero. Por tanto, debo negar toda la expresión. Le digo, si el valor intersectado o la celda activa intersectada se encuentra dentro del rango, entonces devuélveme un valor de verdadero negando la palabra o la instrucción is nothing. Fíjate. Voy a colocarla o voy a cerrar la estructura de control if con un end-if y posteriormente voy a hacer referencia directamente a la hoja número 1 donde se encuentra la agenda y seguidamente voy a hacer referencia al rango que se encuentra contenido dentro de la celda K1, que sería en este caso esta celda donde voy a volcar obviamente la fecha. Coloco K1 y le digo punto value para acceder al valor de esa celda y le digo tú vas a hacer igual al valor de la celda activa que se encuentra dentro de la variable llamada celda activa y califico directamente con la propiedad value. Vengo a la hoja de cálculo y fíjate que al momento de seleccionar pues ya me está devolviendo la fecha. Fíjate, miércoles, febrero 1 del año 2023, que sería un miércoles, luego febrero 10 del año 2023, mi formato de fecha es mes, día, año, entonces me lo está enviando en formato americano. Entonces si yo quisiera cambiar por ejemplo este formato es muy simple, le voy a dar una regla personalizada, voy a alinear la fecha a la izquierda, le voy a dar control 1, llamo al cuadro de diálogo formato de celdas personalizada y vengo y le coloco 3 dígitos de D para el día de la semana, le voy a dar un espacio, coloco 2 dígitos de D para el día en valor numérico y dentro de un par de comitas voy a colocar D o dentro de unas comillas coloco la palabra D, coloco un espacio, coloco 4 veces M para que me devuelva el mes como una cadena de texto y luego le coloco un espacio y coloco D, cierro con esas comitas y luego coloco YY, que en este caso sería el año, le doy clic en aceptar y fíjate ahora ya como lo tengo bien elegante, tengo jueves 23 de febrero, en este caso del año 2023. Si selecciono por ejemplo el 17 me dice viernes 17 de febrero del año 2023, 4 de marzo del año 2023, cae un día sábado. En fin, ya tengo construido todo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a crear la fórmula que me va a permitir sacar cada uno de los registros mediante una fórmula de tipo matricial. Vale, para ello vamos a utilizar la fórmula típica del canal mediante una combinación de funciones anidadas que me van a permitir hacer una comparación dentro de la base de datos. La base de datos va a contener este montón de registros de salida de momento. Lo voy a llevar por ejemplo 20, está bien, vamos 21, vamos a llevarla hasta 22. Vamos a llevarla aquí, mira, hasta 22, yo creo que está bien y le voy a poner un color de fondo, por ejemplo, de este verde. Ahí estaría bien. Luego vamos a formatearla. ¿Qué nos dice la fórmula? La fórmula nos dice, crea una regla de una prueba lógica o una regla de prueba lógica que puedas o con la que te permita identificar el índice que va a contener la fecha. Por ejemplo, voy a seleccionar el 15, voy a seleccionar el 16 o cualquier día. Un día cualquiera, mira, voy a seleccionar por ejemplo el 16. Y aquí queda seleccionada esta fecha. Voy a establecer mediante la función entero la devolución desde la base de datos la columna llamada fecha hora que va a contener la fecha y la hora como un número entero y una porción decimal. Y necesito hacerlo así y convertirlo a un número entero porque esta fecha aquí es un número entero. No tiene una parte decimal que represente una hora, por tanto debo truncar todas las fechas de la base de datos. Esto lo logro directamente mediante la función entero y seguidamente llamo a la base de datos y con un square bracket o con un corchete abro y llamo al primer campo o la primera columna llamada fecha hora. Entonces, como yo voy a desplazar la fórmula a la derecha, yo necesito fijar esta referencia como absoluta. Aunque sea un nombre de una tabla, también necesito fijarla como absoluta. Selecciono el nombre del campo, le doy control C, luego abro un corchetito adicional, vengo al final, coloco 2 puntos, pego y cierro con un corchetito al final.
Si yo vengo aquí y evalúo con F9, estoy obteniendo números enteros que van a representar fechas, pero en cambio, si yo evalúo el campo antes de pasarlo dentro de la función entero, estoy devolviendo números enteros y números decimales que representan el día y la hora de esa fecha. Entonces necesito solamente el valor entero para compararlo con esta otra celda. Para ello, literalmente voy a compararlo con el valor de la celda K1, que sería la que va a contener la fecha del filtro, y como voy a desplazar la fórmula a las columnas contiguas y filas contiguas, la fijo con F4. Evalúo con F9, estoy devolviendo una prueba lógica o una matriz que contiene muchas pruebas lógicas y la voy a pasar dentro de la función sí para tomar una decisión, es decir, necesito crear un índice de fila que me permita identificar en qué fila está esa fecha con el valor de verdadero. Para ello voy a utilizar a la función sí y la matriz la paso directamente dentro de la prueba lógica y aquí voy a crear en el valor sí verdadero un índice, arrancando con la función fila que va a evaluar literalmente toda la fila, por ejemplo de la columna fecha hora o bien de la columna estado o bien de cualquier otra columna que necesite utilizar que haga referencia a todas las filas de la tabla, y voy a hacerlo mediante la expresión de la tabla. Voy a darle guión al piso, perdón, voy a darle guión al piso y llamo a la base de datos de eventos. Abro con un corchete de apertura, voy a llamar un campo pequeño, por ejemplo estado, le voy a dar cierre, voy a fijarlo nuevamente como absoluto copiando el campo y luego abro con un corchete y le coloco dos puntos, pego y cierro con un corchete y ya lo tengo. Mira, si yo vengo y cierro aquí y evalúo esta porción de la fórmula, estoy obteniendo el número de índice donde está arrancando la fila en el valor de 6 y termina en la 20, pero necesito transformar esto en un 1, esto en un 2, esto en un 3, esto en un 4. Es decir, necesito restarle el valor del primer elemento, pero lo voy a hacer dinámicamente, es decir, llamo nuevamente a la función fila y posteriormente llamo a la función índice y le voy a pasar todo el campo estado que yo creé anteriormente, lo pego acá y le voy a decir devuélveme la fila número 1. ¿Qué pasa? Que la función índice me está retornando a mí, me está retornando una referencia. Si yo evalúo esto dentro de la función fila, fíjate que la función fila me está devolviendo el número de la fila. Por tanto, si yo se lo resto a toda la matriz de entrada, voy a obtener una matriz que arranca con 0 y termina en el número máximo de elementos menos una unidad. Por tanto, vengo y le sumo a esto el valor de 1 y ahora si yo vengo y lo evalúo con F9, tengo una secuencia que antes o ahora se logra con la función secuencia, pero se puede lograr mediante el uso de la función fila de la siguiente manera, como te lo acabo de explicar. ¿Qué sucede si yo paso esto dentro de la parte verdadera de la función sí? Pues le voy a dar F9 y el valor de verdadero se transforma en un índice. Mira, el valor de 3, el resto me devuelve puros valores de falso. ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a pasar esta matriz de salida que me está devolviendo la función sí dentro de la función k.décimo.menor. Para ello llamo a la función k.décimo.menor y fíjate que me está pidiendo una matriz. Yo le voy a pasar el retorno de la función sí y de todo ese formulón que de momento llevamos creado. Ahora en el argumento k, para que ella me devuelva ese índice, yo debo establecer un índice de salida y lo voy a tomar literalmente desde donde estoy evaluando la fórmula. Eso lo logro mediante el uso de la función filas y tomando la referencia donde estoy evaluando la fórmula, que sería la celda I4. Llamo a la celda I4, fijo como absoluto, le voy a colocar dos puntos y luego le pongo otra vez I4, la dejo como relativa y ya estoy creando el índice. Vengo y cierro, evalúo con F9 y me devuelve que esa fecha o ese evento con esa fecha se encuentra dentro de la fila número 3. Perfecto. ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a utilizar a la función índice nuevamente para extraerme de la matriz de la base de datos que tengo aquí mediante el nombre de la tabla la fila número 3 en cada una de las columnas. Por ejemplo, la columna número 1 la voy a identificar con el valor de la función o el valor devuelto mediante la función columnas, evaluando nuevamente esta referencia. Vengo y la pego con control B, cierro aquí a la función columnas, cierro la función índice y al evaluar con control shift enter estoy devolviendo el número entero que corresponde a la fecha y la parte decimal que corresponde a la hora. ¿Qué sucede?
si la desplazo a la derecha y luego la desplazo hacia abajo. Fíjate, me estoy trayendo el primer registro porque quizás exista solo un registro para el jueves 16 de febrero del 2023 y el resto me devuelve errores de número porque no encontró más nada. ¿Cómo hacemos para eliminarlos? Por ejemplo, voy a contar el total de eventos mediante la función suma producto. Para ello, utilizo, por ejemplo, una prueba lógica dentro de la función suma producto que tome el primer argumento que voy a pasar directamente con los valores enteros de toda la columna de la base de datos, que voy a llamar directamente acá dentro del campo fecha hora. Le voy a decir, mira, campo fecha hora, por favor, de la base de datos, devuélvete dentro de la función entero y devuélveme los valores enteros. Ahí los estoy, digamos, devolviendo mediante una matriz. Si yo vengo y evalúo con F9, tengo todas las fechas pero sin las horas. Le voy a decir, dime cuáles de esas fechas son iguales a la que yo tenga aquí y la voy a fijar con F4 y luego vengo y cierro a la función entero. O perdón, aquí voy a cerrar a la función así, cierro la función entero y al evaluar esta matriz, fíjate que me está devolviendo una matriz de tipo lógica. Solamente hay una sola fecha que equivale al 16 de febrero. Le doy control Z, transporto esta matriz lógica a una matriz binaria y la paso en el primer argumento de la función suma producto. Entonces vengo tan simple como esto y cierro y evalúo con enter y aquí estoy obteniendo el resultado que sería el valor de 1. Lo voy a centrar, listo, y le voy a subir luego el tamaño, por ejemplo ahí a 14 perdón, le voy a colocar negrita de color 14 y voy a establecer una regla en esta fórmula. Le voy a decir antecitos de la función índice, le digo mediante la función si, por favor vamos a establecer una prueba lógica, dime si la fila en donde yo estoy sacando un registro es mayor o igual, por ejemplo la voy a pegar, es mayor o igual, o es mayor, perdón, no mayor o igual a este valor que me está retornando y lo fijo con F4, entonces devuélveme un vacío. En caso contrario, devuélveme el retorno de la función índice. Cierro acá y no se te olvide evaluar con Control Shift Enter, Control Shift Enter, como se evalúan las fórmulas matriciales, no de matriz dinámica. Control Shift y luego Enter. ¿Listo? Entonces vengo y la desplazo a la derecha, luego la desplazo hacia abajo y fíjate que como por arte de magia todos los valores ya se fueron. ¿Listo? Esto es un formato de hora, entonces lo voy a seleccionar, Control 1, vengo aquí a hora y le voy a decir quiero que sea un formato de hora personalizado, entonces yo mismo lo voy a crear. Quiero que tenga la hora, dos puntos, los minutos y le voy a colocar AM/PM, le voy a dar un clic en aceptar y fíjate que ya tengo la hora. La voy a alinear a la parte izquierda para que me diga la hora en la parte izquierda. Esto sería un formato de fecha que va a contener, por ejemplo, día, mes, año. Voy a copiarlo directamente de acá, entonces vengo a la base de datos, toco cualquiera, le doy control 1, personalizada, en la pestaña número y toco, mira, esta partecita del formato, copio con control C, que sería como una cadena de texto, vengo aquí a la agenda, selecciono toda la columna, control 1 nuevamente, personalizada y pego esa cadena de texto, le doy clic en aceptar y luego en la parte derecha y ya tengo esto como una hora. ¿Qué sucede? Esto es una URL, pero yo no la tengo aquí creada, fíjate, necesito crear una URL porque no es clicable, yo le doy clic y no hace absolutamente nada. Por ejemplo, el día 15 tiene Google y YouTube y yo necesito, por ejemplo, crear una URL. Dentro de la base de datos tengo la URL bien creada con www, pero me hace falta añadirle el HTTP. Entonces lo voy a hacer mediante la función hipervínculo. Para ello voy a hacer una modificación únicamente sobre esta columna en la fórmula. Le voy a dar F2. Voy a venir un poquito aquí a la derecha para desplegar aquí la fórmula y dentro de la función índice, que sería la parte falsa de todo esto, voy a establecer a la función hipervínculo. Llamo la función hipervínculo y como cadena de texto en el primer argumento le voy a colocar un par de comitas concatenado con el resto de la ruta o el resto de la dirección web y voy a colocar HTTPS. Para una dirección segura coloco dos puntos, // y listo, se concatena con el retorno de la función índice. Cierro a la función, en este caso hipervínculo, a la función sí también, evalúo con control shift enter, retorno nuevamente aquí a la fórmula, la desplazo hacia abajo
y luego le digo que esto no contiene errores y vamos a ver si el hipervínculo funciona. Voy a seleccionar por ejemplo esta fecha que haga referencia a Google, le voy a dar un clic y fíjate que me abre el browser sin ningún problema. Cierro el browser nuevamente y voy a cargar por ejemplo Twitter. Voy a darle clic acá y fíjate que me carga Twitter sin ningún problema. ¿Listo? Lo está cargando sin dificultades. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Voy a establecer ahora unos indicadores, por ejemplo, para la salida de esta agenda personalizada, para que me diga cuántos eventos, por ejemplo, hay pendientes y cuántos eventos hay terminados. Para ello voy a establecer aquí una fórmula, por ejemplo, voy a seleccionar así, mira, tres columnas y 2 filas, voy a combinar y voy a colocar la cadena de texto pendientes. Vamos a ponerle rápidamente pendientes y le voy a colocar un relleno de color azul con una fuente en blanco y le voy a subir el tamaño, por ejemplo a 12, lo voy a dejar así. Vamos a ponerlo en 12, está bien. Y luego voy a seleccionar, por ejemplo, hasta la celda 20, estaría bien. Mira, 4 filas por 3 columnas. Vengo y combino. Le quito este centrado de momento y le voy a poner un color. Le voy a poner este color de verde que me gusta bastante. Y a esto le voy a colocar bordes arriba. Y a esto también le voy a poner bordes arriba para que quede bien bonito. Y voy a escribir una fórmula. Esta fórmula va a utilizar a la función nuevamente suma producto, en donde voy a crear una matriz mediante la función entero, del mismo modo que lo hicimos aquí para el total de eventos. Voy a llamar a la función entero, voy a llamar directamente a la base de datos y abro con un par de corchetitos, llamo a la columna fecha hora, para obtener solamente los números enteros que representan la fecha, cierro la función entero y la igualo directamente con esta celda, la fijo con F4 y ya lo tengo. Eso me devuelve una prueba lógica que voy a multiplicar por el valor de 1. En la segunda matriz voy a llamar nuevamente a la misma base de datos abriendo un paréntesis. Y luego con un corchetito llamo a la columna estado, que sería en este caso la que contiene el estado de pendiente o terminado. Cierro con un corchetito y luego igualo directamente con una cadena de texto que me diga cuál es pendiente. Cierro con unas comitas y luego cierro a la función. Y no se te olvide multiplicar por el valor de 1 para transformar una matriz de tipo lógica a una matriz binaria. Evalúas con Enter y obtienes la respuesta. Fíjate, aquí tenemos un evento pendiente que sería este que tengo acá, el de las 4:30. Le voy a subir el tamaño, por ejemplo, ¿qué tamaño es? 14. Entonces vengo acá y subo el tamaño, por ejemplo, a 14. Le coloco, se lo colocamos más grande, por ejemplo, a 18 y se lo ponemos así. Perdón amigos, ahí volví, me dieron un poquito de fastidio en la garganta, fui a tomar un poquito de agua. Y vamos a crear el indicador para los estados dependientes y para los estados determinados. Ya tenemos el de pendientes, vamos a crear el de terminados. Para ello copio con control C y pego justito aquí con control V. Y ahora voy a cambiar esta fórmula. Es decir, es la misma, pero voy a cambiar la cadena de texto de pendiente por terminado. Le doy Enter y fíjate que me está devolviendo también 1. ¿Qué pasa si vengo aquí y le doy a 15 o le doy a 16? Me dice pendientes 0, no hay. Y perdón, me dice aquí es terminados. Voy a cambiar la cadena de texto porque no la cambié. Terminados, le voy a dar un Enter. Si yo selecciono esta celda, fíjate, me dice terminado, se marca con 1 y pendientes con 0. 17 tiene un pendiente, no tiene más eventos, entonces tiene uno pendiente y terminados y el total de eventos es 1. Este valor es 14, este sería 18. Voy a ver si lo puedo subir a 18. Mira, se terminó subiendo y quedó bien bonito. Voy a crear aquí una fórmula que me diga, por ejemplo, el día. Voy a crearla, no sé, en esta celda o vamos a crearla por aquí o voy a crearla por acá, mira. Una fórmula bastante básica en donde voy a utilizar a la función texto, por ejemplo, para que me indique el día de hoy. Para ello voy a colocar esta expresión, voy a colocar dentro de un par de comitas, hoy es, voy a poner 2 puntos, voy a colocar un espacio, cierro con un par de comitas y concateno el retorno de la función texto. Fíjate, la función texto me está pidiendo un valor, ese valor yo lo voy a devolver mediante la función hoy. ¿Qué hace la función hoy? Devuelve la fecha del sistema. Le voy a dar una coma y voy a establecer este mismo formato. ¿Recuerdan el formato? Era en este caso DDD, DD,
luego entre unas comitas D, luego febrero que era MMM, luego entre unas comitas D y luego YY. Este era el formato. Entonces voy a establecerlo igualmente acá, pero como tengo que establecerlo dentro de una cadena de texto, entonces me la voy a jugar con un par de comillas triples o un par de comillas cuádruples mejor, para poder denotar una cadena de texto dentro de otra cadena de texto. Para ello voy a colocarlo así, mira, dentro de un par de comitas coloco DDD, que significa el día de la semana, coloco una coma y luego le doy un espacio y coloco DD y luego coloco un par de comitas, otro par de comitas, o más bien sería así, un par de comillas, así, y voy a colocar la cadena de texto D y luego coloco un par de comitas y otro par de comitas, serían unas dobles comillas para colocar el carácter DD, una cadena de texto que va a actuar dentro de otra cadena de texto. Listo, le voy a dar espacio, voy a colocar MM para el nombre del mes completito y después doy un espacio y coloco nuevamente D y coloco otras dos comillas, en realidad se encierran con 4, y luego coloco un espacio, coloco YY así, y luego cierro la cadena de texto principal y luego cierro la función texto. Evalúo con enter, fíjate, y voy a colocar esto por ejemplo en cursiva y lo voy a dejar así, tal cual. Vamos a quitarle las líneas de la cuadrícula desde la pestaña vista. Aquí líneas de la cuadrícula, solo que yo la tengo en la barra de acceso rápido y la quito directamente desde acá. Entonces así se ve sin las líneas de la cuadrícula. Nuestro formato está tomando mucha forma. ¿Qué sucede? Si por ejemplo, a ver, nuestro calendario tiene que mostrar, por ejemplo, los eventos que se encuentren pendientes, cuáles o cómo se colocarían un evento que se encuentre pendiente. Fíjate que nuestra base de datos tiene un montón de fechas que posiblemente coincidan con alguna de las fechas del calendario, que en este caso sería esta partecita del calendario, una fecha cualquiera que yo coloque por aquí. Entonces, si esta fecha llega a encontrarse al menos en una de estas celdas de esta columna llamada fecha hora y cuyo valor del estado se encuentre, por ejemplo, pendiente, entonces quiere decir que tiene eventos efectivamente esa fecha dentro del calendario y que se encuentran pendientes, o tiene algún evento que se encuentra pendiente en caso de que se encuentren repetidos. Por ejemplo, mira, aquí tengo para el día 20 de febrero tengo 2 pendientes y 1 terminado. Entonces, como tiene pendientes, tengo que ponerlos de un color. Si todos estuviesen terminados, tengo que colocarlos de otro color. Vamos a establecer una regla de formato condicional para ello, un poquito larga, pero vamos a hacerlo bien bonito para que tú entiendas y aprendas cómo podemos hacerlo. Para el formato condicional de pendientes vamos a utilizar a la función texto nuevamente para convertir todo en un formato día, mes, año, por ejemplo un formato de fecha. Entonces vengo acá y utilizo a la función texto que me permite convertir un valor numérico en una cadena de texto cualquiera, y voy a tomar la celda de referencia llamada A5, que sería donde voy a aplicar el formato condicional, y el formato condicional lo desplaza sobre toda la tabla. Para ello le voy a dar una coma y voy a establecer el formato de salida, por ejemplo con 2 dígitos de D para el día, con 2 dígitos de M para el mes y con 4 dígitos de Y para el año, y voy a cerrar con un par de comitas y luego cierro a la función texto. Si eso es igual al nombre que está haciendo referencia a toda la columna, no voy a utilizar directamente el nombre de la base de datos y la columna, porque el formato condicional no entiende una referencia en tipo tabla, sino entiende es a través de nombres. Entonces para eso voy a utilizar el nombre que creamos al principio del tutorial y le voy a decir si ese valor de texto, fíjate que al evaluar esto con F9 estoy devolviendo 30 de enero del 2023, 30/01 del 2023 como una cadena de texto. Yo le voy a decir, dime si esos valores o dime si ese valor son igual a los valores que se encuentran allá en la columna de la base de datos. Para ello llamo a la función texto y voy a pasar el nombre llamado n fecha hora, que está haciendo referencia a la columna ya fecha hora de la base de datos, que es la primera columna, y le voy a dar el mismo formato que estoy estableciendo acá. Lo copio con control C, lo pego con control V y luego cierro un paréntesis de la función texto. Si yo evalúo esto con F9 voy a obtener una respuesta de tipo lógica. ¿Por qué? Porque aquí voy a obtener una matriz
que va a contener muchas cadenas de texto con el formato de texto que compone la fecha, pero desde la tabla de datos. 15 de febrero del 2023, 15 de febrero del 2023, 16 de febrero del 2023, etcétera. Voy a contener cadenas de texto que están especificando día, mes y año. Y lo comparo directamente contra el texto que estoy devolviendo solamente para la fecha. Por tanto, un valor comparado contra muchos me da una matriz de tipo lógica en donde se encuentra la fecha, me marca un valor de verdadero. Si tan solo uno de esos valores se encuentra como verdadero, pues quiere decir que hay una fecha. Por tanto, el formato condicional tiene que devolver una respuesta de tipo lógica. Voy a encerrar esto dentro de un par de paréntesis, fíjate. Así, mira, lo encierro dentro de un par de paréntesis y lo multiplico por el valor de 1. ¿Para qué hago esto? Para convertir esa matriz de tipo lógica en una matriz de tipo binaria. Y posteriormente vuelvo y lo encierro dentro de un paréntesis para que no se me vaya a ir a dañar esta matriz, porque la voy a comparar o a multiplicar con otra matriz que va a comparar los estados. Vengo y le doy un por, abro una matriz de entrada, por ejemplo, dos paréntesis para colocar una matriz de entrada que voy a multiplicar también por el valor de 1. Llamo al nombre del estado que va a contener pendiente o terminado y le voy a decir, dime cuáles de ellos se encuentran pendientes. Aquí le puse mal la cadena de texto, es pendiente, no pendiente, sino pendiente. Como se encuentra ya dentro de la lista desplegable que te expliqué al principio del video, cierro y esto me tiene que devolver una matriz de tipo lógica. Y esa matriz de tipo lógica necesito convertirla en una matriz binaria, en donde cada valor de verdadero se transforme en un 1 y un valor de falso se transforme en un 0. Cierro a la función, fíjate, y no ha pasado nada. Estoy haciendo una multiplicación de tipo lógica. Multiplico una matriz de ceros por otra matriz de ceros y unos y el resultado sería una matriz de puros ceros. Estoy multiplicando primer elemento aquí por el primer elemento acá, segundo elemento aquí por el segundo elemento acá, tercero con tercero, cuarto con cuarto, quinto con quinto. Entonces, si esta matriz primera me da puros valores de 0, pues obviamente aunque existan valores de 1 acá, me va a dar un valor de 0. Bien, el punto aquí es transformar esto mediante una función en un solo valor lógico. Es decir, voy a utilizar a la función O, abro un paréntesis, esta sería la función O, que es de tipo lógica, en donde vamos a comprobar si tan solo uno de esos elementos se evalúa con 1 o con el valor de verdadero, pues obviamente retórneme un valor de verdadero. Quiere decir que existe una fecha, al menos una, y se encuentra como pendiente. Voy a copiar esto aquí con control C, le voy a dar un espacio para no ir a borrar la fórmula, selecciono todo esto que tengo aquí. De hecho, fíjate que las referencias de celda son supremamente importantes. No hay referencias de celda, esta es la única A5 y tienes que dejarla como relativa para que la herramienta lo corra por toda la selección o lo mueva por toda la selección. En cambio, el resto de nombres siempre van a permanecer constantes. Hago la selección del rango, vengo a formato condicional, nueva regla, y aquí en donde dice apliquemos una nueva regla, voy a pegar esto con control B. Y le digo, por favor, ponme un relleno de color rojo con una fuente de color blanco que me indique que ese día tiene, por ejemplo, en negrita también, tiene ese día algún evento pendiente. Clic en aceptar y fíjate que tiene puros eventos pendientes. Tengo eventos pendientes aquí, tengo uno, aunque tenga otro terminado, tengo eventos pendientes, eventos pendientes. De hecho, para que no quede ordinario, voy a cambiar nuevamente este formato y le voy a colocar que el formato no tenga negrita, sino sea normal. Clic en aceptar, aplicar, otra vez aceptar y fíjate que ahora sí ya está tomando forma. Esta fórmula te la voy a dejar en esta hoja para cuando descargues el archivo de Excel, obviamente la puedas replicar. Entonces la voy a colocar, por ejemplo, como por aquí. Vamos a ponerla aquí en esta celda. Le voy a dar control B y la voy a dejar aquí justito. ¿Listo? Para que tú la busques cuando descargues el libro de Excel. Ahora bien, necesito crear otra fórmula que me permita identificar cuáles son los eventos o los días que contienen todos los eventos terminados, y necesito hacerlo así para poder implementar una búsqueda mediante una fórmula que me diga en qué días ya
no hay eventos pendientes, solamente terminados. Es decir, utilizo esta misma expresión en donde compare cada uno de estos valores con la primera expresión, los comparo mediante la función suma producto y luego los comparo contra el total de los que se encuentren pendientes y terminados para calcular un total, y si esos dos totales coinciden y son diferentes al valor de 0, entonces sencillamente descargue el valor como un verdadero que marca el día como terminado. ¿Cómo lo hacemos? Fíjate, voy a hacerlo bien rápido para no demorarme mucho porque utiliza la misma lógica. Voy a utilizar a la función i, ¿listo? Y voy a abrir en este caso a la función suma producto, la cual me va a permitir hacer una suma. Entonces voy a llamar a la función suma producto y dentro de esta función voy a abrir los mismos tres paréntesis que yo tengo acá, mira, para ir a colocar una expresión con la función texto. Es decir, abro un paréntesis y otro paréntesis como lo tengo literalmente ahí y llamo a la función texto que me va a permitir comparar el valor de esta celda que yo tengo aquí, que sería la A5, bajo un formato personalizado que va a contener 2 dígitos para el día, 2 para el mes y 4 para el año. Cierro con un par de comitas, cierro esta función texto y lo voy a comparar directamente con otra función texto que va a comparar el nombre de la fecha y la hora. Para ello llamo a la función texto y llamo nuevamente al nombre de la fecha y la hora que va a contener la primera columna y establezco el mismo formato de salida que lo va a arrojar como una cadena de texto. Copio con control C, pego con control V y cierro a la función, fíjate, texto, y luego cierro otro paréntesis para tener esto dentro de una sola matriz y esa comparación de manera literal multiplicarla por 1 y cerrar nuevamente un paréntesis para tenerla dentro de una matriz resultante. Eso es todo lo que necesito de momento y luego necesito cerrar a la función suma producto para que eso me arroje un valor. Es decir, le estoy diciendo dígame si esta fecha tiene eventos dentro del calendario. Evalúo con F9 y me está diciendo que el día 30 no tiene ninguno. Si ese valor que yo tengo aquí va a ser igual a la suma producto o a la función suma producto que haga esa misma comparación, pero teniendo en cuenta el estado determinado, obviamente si esos dos valores coinciden, quiere decir que todos están terminados, que no hay un solo pendiente. Por tanto, el valor devuelto va a ser un valor de verdadero. Para ello lo igualo con la función o el retorno de la función suma producto, en donde abra nuevamente los mismos tres paréntesis para hacer toda la comparación, mediante el uso de la función texto, en donde abra nuevamente la función texto, tome la referencia A5 que estoy creando y le voy a pasar esta misma cadenita, es decir, el formato de salida que la función texto va a reprocesar. Pego con control V, cierro a la función texto y lo comparo directamente con la siguiente función texto que me va a comparar toda la columna de n fecha hora. Llamo aquí a n fecha hora y seguidamente con una coma establezco el mismo formato. Lo pego con control V, fíjate, y luego ya que lo tenga cierro a la función texto y luego cierro a la expresión y multiplico por el valor de 1 para convertir la matriz lógica en una matriz de tipo binaria, una matriz de unos y ceros, y a ese resultado lo voy a multiplicar directamente por el otro elemento de la matriz que se va a procesar con el estado determinado. Es decir, abro un paréntesis y luego abro otro paréntesis para poder hacer esa multiplicación matricial. Llamo al nombre estado que está literalmente retornando cada uno de los elementos dependientes o terminados de cada una de esas actividades y luego le voy a decir dime cuáles de esos elementos son iguales a terminado. Y ojo, no es terminado sino terminado. Cierro con un par de comitas, luego cierro a la función no, cierro la expresión y la multiplico por el valor de 1 para convertirla en una matriz de tipo lógica. Listo, habiendo multiplicado por 1, cierro toda la expresión general de la función suma producto y luego le doy una coma y paso directamente a la matriz número 2 para que la función suma producto la procese sin problemas. Entonces le doy una coma y el valor lógico 2 de la función i externa va a comprobar si esos elementos son diferentes a 0, porque de momento esto no puede tener eventos, pero también en la igualdad van a dar un valor de verdadero, por tanto necesito excluirlos a ellos. Llamo a la función
suma producto y posteriormente abro nuevamente 3 paréntesis para hacer esa multiplicación lógica, llamo a la función texto y luego paso la referencia de esta primera celda que va a contener una fecha y luego paso el formato que lo tengo en el portapapeles, cierro la función y la igualo con la función texto. Lo igualo con la función texto de la columna n fecha hora, que básicamente sería el nombre n fecha hora que va a contener cada una de las fechas y las horas, y le paso el formato que tengo aquí pegadito, fíjate, en el portapapeles, cierro a la función texto y luego cierro toda la expresión que voy a multiplicar por el valor de 1 para establecer esto en una matriz de tipo lógica, y le digo dime cuáles de esos elementos son diferentes a 0, y ahora cierro a la función de manera literal. Vamos a ver aquí que me equivoqué con un paréntesis, tengo aquí el cierre, cierro 2 paréntesis y luego tengo que cerrar aquí estos 2, aquí sería porque no me cerró. Entonces hasta este momento multiplico la matriz que se encuentra acá, mira, por el valor de 1. Esto me está devolviendo una matriz de tipo lógica, y al multiplicarla por el valor de 1 me devuelve una matriz de tipo binaria. Entonces este valor de 1, cierro el paréntesis de la función suma producto y luego esta suma producto me está devolviendo un solo valor numérico. Fíjate, F9, un solo valor numérico, y le digo ese valor es diferente de 0, entonces quiere decir que ese día no tuvo eventos. Cierro a la función i, evalúo con F9 y mira, estoy devolviendo la respuesta lógica que necesita el formato condicional. Copio con control C, le doy un espacio, evalúo con enter, ahorita pasamos la fórmula hacia allá, selecciono todas las casillitas, listo, vengo aquí a formato condicional, nueva regla, y le digo por favor peguemos esta super expresión de formato condicional y pongámosle un relleno de color no sé, verde o azul, puede ser azul, vamos a ver qué tal pinta el azul o cual sea, este moradito o este azulito estaría también bastante bien, con negrita, así está bien, dejémoslo tal cual, damos clic en aceptar y me dice mira, estos 2 días, de hecho voy a tomarlos nuevamente, le voy a colocar la fuente en blanco, editar regla, formato, y pongo la fuente de color blanco para que se aplique. Aplicar y aceptar, y fíjate, el día 16 como lo estás viendo tiene los eventos terminados y el día 24 tiene eventos terminados. Vale, ¿qué sucede? Como estoy utilizando una función suma producto que no traduce un valor lógico, yo tengo que forzar el refresco del cálculo del formato condicional mediante una macro. Entonces vengo y selecciono esta fórmula antes de que se me olvide, y luego vengo aquí a esta partecita de la hoja y te la voy a dejar en esta celda para cuando la descargues estudies muy bien la fórmula. Tiene bastante lógica, es una comparación doble a través de un doble cruce, y esta la voy a borrar. Vengo aquí a borrar todo, perfecto, para que nos quede limpio el calendario. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, si yo vengo al día 15, mira, tengo un terminado y un pendiente, entonces vengo a la base de datos, busco el día 15 y el pendiente lo voy a terminar. Fíjate, tengo en terminado, vengo acá y bueno, ya se actualizó en este caso, pero si no se te llega a actualizar tienes que forzarlo. Si yo me paro aquí en 15, fíjate que los tengo terminados. En el día 15 voy a seleccionar por ejemplo este primero como pendiente, y si retorno nuevamente a la agenda mensual, fíjate que ya lo tengo de rojo. Si no te llega a actualizar cerrando el archivo de Excel y volviéndolo a abrir, tienes que hacer un forzamiento, o tienes que hacer un forzado del cálculo del libro. Vamos a dar al F11, entramos nuevamente al entorno de desarrollo y buscamos el This Workbook, y en el This Workbook vamos a seleccionar el Workbook, que es el objeto, y el evento por default que se activa es el Open. Yo voy a seleccionar el Set Activate, es decir, busco por acá el Set Activate, que tiene el objeto de tipo hoja, y va a ocurrir cada vez que haga un cambio en la selección de la hoja o cada vez que yo active una hoja. Voy a llamar al objeto de la hoja que se encuentra declarado dentro de la cabecera, y le voy a decir por favor que se calcule mediante la instrucción calculate. Vamos a ver si la copio por fin bien, calculate, y vengo aquí y guardo, y eso es todo lo que nosotros tenemos que hacer. Cerramos acá, guardamos,
cerramos y ya lo tenemos. Fíjate, un calendario en toda regla, una agenda personalizada con calendario que nos permite de manera automática conocer cada uno de los eventos. Por ejemplo, el día 27 tengo 3 eventos: terminado, pendiente y terminado. Tengo un evento que se llama cadena de prueba 685 que puede representar cualquier cosa. Imagina que yo vengo al día 27 y ya terminé el evento que tengo en este caso pendiente y digo, ah, mira, ya lo terminé, está terminado. Entonces vengo y le pongo terminado, ubico nuevamente la celda donde tú quieras, vengo a la agenda mensual y fíjate que todos los eventos para el día 27 al estar terminados me indica con un color azul y me dice, oye, ya los tienes todos listos, ya los tienes todos terminados. Para darle un toquecito a esto bien bonito y bien excepcional, voy a insertar una cajita de texto. Vamos a ponerla por aquí, insertar una cajita de texto. Voy a hacerla así bien grande de momento y le coloco algunos o todos los eventos, algunos o todos los eventos pendientes. Eso significa el color, por ejemplo, rojo. Voy a hacer un control, bueno, no lo voy a hacer así, un control C, voy a seleccionar, no la copio todavía, le voy a quitar el contorno, le voy a quitar el relleno y le voy a colocar la fuente en cursiva. Lo voy a hacer así, mira, pequeñito, así, mira, pequeñito, y me lo traigo como por aquí y lo voy a poner, bueno, vamos a ver si se deja un poquito más pequeñito. Vengo a inicio, le coloco aquí el formato a la izquierda, ya esto simplemente es de alineación. El ancho lo voy a poner por ejemplo en 0.2, voy a tomarla desde abajo y le voy a colocar por aquí algunos o todos los eventos pendientes. Puede ser, ¿qué color va a identificar esto? El rojo. Entonces inserto una cajita de cuadradita, vamos a ponerlo así, mira, que tenga un tamaño de 0.1 por 0.1 y le voy a colocar un relleno de color rojo y sin contorno, o el contorno se lo voy a poner de color gris, a ver qué tal queda. Y si esto me deja seleccionarlo, lo voy a llevar directamente acá. Yo creo que lo vamos a hacer de grande, de 1.15 por 1.15 pulgadas. Mi sistema también está en pulgadas, creo que me pasé. Vamos a ponerlo aquí de 13 estaría bien, y lo voy a poner aquí de 13, y con las teclas de dirección lo voy a ajustar, o de hecho mejor aún, vengo aquí y lo centro. Fíjate, hago un centrado y ya tengo el rojo con un bordecito en gris, dice alguno o todos los eventos pendientes. Este día tiene eventos pendientes, fíjate, aquí tengo eventos pendientes, eventos pendientes, eventos pendientes, eventos pendientes, y el azul representa todos los que contengan terminados. Entonces copio esto con control C y control V y vengo y cambio la cadena de texto de momento. Entonces, ¿qué le voy a poner? Todos los eventos terminados. Todos los eventos terminados. Listo, y hago bien pequeña mi cajita de texto, así está bien, y el color de esta cajita la voy a poner en un relleno de color turquesa que tenía, creo que ese es turquesa, y lo voy a tomar desde abajo y lo voy a traer hasta por aquí y lo voy a seleccionar todo, y luego en autoforma vengo y lo centro. Y luego con las teclas de dirección lo bajo un poquito, y creo que este texto está muy grande, entonces le voy a bajar el tamaño a 10 y luego el tamaño de la autoforma para que ingrese el otro también lo voy a bajar a 10. Entonces vengo aquí, coloco esto para que se mueva por el mismo lugar con las teclas de dirección, y luego esto lo voy a poner por aquí de una fuente del tamaño de 10. Listo, ahora sí ingresó. Toco esto, toco esto y esto, vengo a formato de forma, alineame todo al centro. Listo, y esta cajita de texto la voy a hacer un poquitico más pequeña. Fíjate, ahora sí quedó esto bastante diciente. A esto le voy a colocar una fuente en negro para que se vea bien bonito, no en azul. Y ya tenemos nuestros calendarios. ¿Qué quiere decir el color turquesa? Todos los eventos terminados. Entonces selecciono aquí 16, todos los eventos terminados, todos los eventos terminados, todos los eventos terminados. El día 20 que lo tengo en rojo, tengo algunos o todos pendientes, fíjate.
y ya lo tengo. Esto no tiene, entonces no aparece nada, no aparece nada, no aparece nada. Suponga, por ejemplo, que el día 15 este pendiente de 3:35 lo dejo como terminado. Vengo aquí y coloco el día 15 de las 3:35 como terminado. Y vengo nuevamente a la agenda mensual y fíjate que ya lo tengo de color verde. Bien diciente el formato condicional, también estas reglitas, fíjate, voy a colocar el del día 27 ya para ir terminando como pendiente. Debe aparecer de color rojo, simplemente para ver el cambio en los indicadores y todo funciona correctamente. Cambiamos un mes, por ejemplo, a mes de marzo. Fíjate, me trae 27 y 28 de febrero, que obviamente están como pendientes, tienen eventos pendientes. Espero que este calendario te haya gustado muchísimo, espero que lo hayas aprovechado al máximo. Recuerda, si eres miembro del canal, te lo dejo libre para que lo descargues a su completo o a tu completo uso para que estudies el código, las fórmulas, el formato condicional, etcétera. Muchas gracias a la persona que me hizo la pregunta, me aportó directamente con el proyecto para fabricar este producto terminado de una agenda completamente personalizada. Gracias Felipe, de antemano muchísimas gracias por patrocinar este calendario para todas las personas de la comunidad. Un abrazo grande a Felipe hasta Chile por haber patrocinado este video y por haber pagado literalmente la fabricación de este calendario, que ahora comparto con todos ustedes para que lo puedan utilizar como ustedes quieran, y lo hago también como un repositorio para que Felipe pueda aprender a fabricarlo por él mismo, o si tiene alguna duda pueda hacerlo directamente con este video. Mi nombre es Andrés y nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.